Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Estamos en vísperas ya del 24 de diciembre, ya hoy es 23 de diciembre. Muchas caras, ¿verdad?, no están presentes, muchas caras están ausentes, pero presentes, ¿verdad?, en nuestras memorias, en nuestros recuerdos. Le amamos igual, donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo, donde Dios les ha llevado, donde Dios les ha guiado, ¿verdad? Y si alguno pues tiene en plan salir, pues órele al Señor que se vaya bajo la voluntad de Dios y no bajo las emociones y el impulso, ¿verdad? Es mejor salir bajo la voluntad de Dios para que Dios abra las puertas y seas bendecido al lugar donde tú vas. Amén. Siempre es mejor esperar la voluntad de Dios, porque a veces nos queremos ir en nuestro impulso, en nuestra emoción, porque me dijeron, porque esto y aquello, y resulta que nos regresamos con las tablas en la cabeza. ¿Verdad que sí? Como dice ese dicho popular por allí. Entonces es mejor esperar el tiempo de Dios. Hoy quiero hablarles, hermanos, vamos a pasar un video, Alex, porque el día jueves pasamos una película. No sé los que están aquí, cuántos vinieron el día jueves a ver la película. Esa película se trataba de la marca de la bestia, la que está en Apocalipsis, ¿verdad? Y esa película pues tenía sus errores, tiene unos errores allí y queremos corregirlo porque no es tan sutil, tan ficticio así como en la película, tan fácil lo que va a suceder. Pero nosotros creemos que eso va a ser después del rapto, el arrebatamiento de la iglesia. No, hermano, ya eso está pasando. Esa marca que hablaba la película, ahí en la película dice que la iglesia se queda. O sea, que el rapto, tal como el rapto, como que no existe. Ellos esperan es la segunda venida de Cristo en la película, ¿ok? Y que la iglesia va a pasar por las tribulaciones y por muchas cosas. Pero no es así, la Biblia nos enseña otras cosas, ¿ok? Pero esos errores es bueno corregirlos. ¿Por qué? Porque yo le quiero decir a usted que esa marca, sí, Pablo decía allá a los tesalonicenses que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. No es que iba a estar, sino que ya estaba. Pablo no estaba hablando de un futuro, Pablo estaba hablando del presente cuando él vivía. ¿Sí está entendiendo la palabra? Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Porque hoy lo que vamos a hablar son de las señales del fin. ¿Ok? De las señales del fin que están a vista de todo el mundo. No es oculto para nadie lo que está sucediendo en el mundo entero. ¿Ok? Se ve sencillito, ¿verdad? Se lo presentan así, como una maravilla tecnológica. Eso es lo que va a usar el anticristo para sellar a la humanidad. Pero no va a ser voluntario, como dice ahí. Dice que hacía que todos, grandes y chicos, ricos y pobres, se insertaran. Y el que no tuviera ese chip, no podía, ¿qué?, comprar ni vender, hacer absolutamente nada. O sea, va a ser obligatorio. Y ese es el chip, ese que usted ve ahí, ese microchip. Es del tamaño de un grano de arroz. Ese chip. Y ya en Estados Unidos esa empresa de que usted vio allí, pues va a comenzar a implantarlo en sus empleados. Va a comenzar con voluntarios, 50 dicen ahí, ¿verdad? 50 voluntarios que decidieron ponérselo, pero una vez que usted se inserte ese microchip, no se puede retirar. ¿Sabe por qué? Porque ese microchip contiene litio. Contiene litio. ¿Sabe lo que es el litio, verdad? Lo que usan las pilas, las baterías, eso es un veneno, es un ácido venenoso. Y cuando intenten retirarlo, se va a romper esa cápsula porque tiene un... Y ese litio va a quedar dentro de su cuerpo y se va a envenenar y va a morir, ¿verdad? Entonces no hay manera de retirarlo una vez que sea insertado, no hay forma de hacerlo. Ellos dicen que pueden retirarlo, pero eso es embuste, es mentira. Es para que la gente acepte usar ese microchip. Bien. Pero hay otro. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos se quieren colocar ese chip?
Levanten la mano, ¿cuántos se lo quieren colocar? Es una tecnología avanzadísima. Mire todas las facilidades que le va a dar. Qué maravilla, ¿verdad? Mire cómo la presentan. Mire cómo la presentan. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13, 16. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Y qué pasaba? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjense cómo le van a vender a usted este producto. No vale. Mira, hay muchos robos, hay muchos atracos, hay muchos secuestros. El banco, mira, no hay dinero en efectivo. ¿Está viendo usted eso aquí? Aquí el gobierno le quería obligar a usted con una tarjeta, que si no la tenía, no podía comprar. ¿O no? Hermano, ¿usted pensaba que eso va a ser en el futuro? No, eso ya está en acción. Solo le quería mostrar eso porque la película tuvo ciertas fallas. Porque la marca no va por encimita. La marca va insertada bajo la piel. Y ese microchip, pues, como dijo la presentadora allí, es de litio. Litio. Y ese es un veneno. Cuando ella hablaba de los perros, porque a los animales se los han colocado para saber dónde está el animal y cuando se lo roban y todas estas cosas, y han muerto de cáncer de piel. Eso es lo que produce, y la misma Escritura también nos lo dice, pero esa es una de las señales antes del fin. Pero ahora vámonos a lo que venimos, ¿verdad? Yo le voy a hablar hoy de un mensaje. Bueno, el Señor me dijo que lo trajera aquí también. El Señor me lo dio para una iglesia, pero me dijo que lo repitiera aquí. Bueno, amén, hay que obedecer entonces. Amén. Vamos al libro de Mateo 24. Usted ha oído mucho de Mateo 24. Esa es una de las señales, ese microchip. Y de eso vamos a hablar en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Si Dios nos permite, con detalles, con más lujos de detalles. ¿Ok? Porque la ciencia, la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos, a pasos tremendos. Usted cree que usted tiene privacidad en su casa y usted está siendo observado desde hace mucho tiempo. No hay privacidad alguna, eso no existe, eso dejó de existir desde hace mucho tiempo. Nosotros pensamos que en nuestro hogar, en nuestra casa tenemos privacidad, que ahí estamos escondidos, que nadie nos ve. No, hermano, hemos estado siendo observados desde hace mucho tiempo. Cada detalle, cada paso, todo lo que hacemos es registrado en una computadora. ¿Sí? Pero eso vamos a hablar después, porque hoy vamos a hablar de otro tipo de señales. Solo quería aclarar ese punto de la película, de la marca esa. Ok, vamos al libro de Mateo, 24, 37. ¿Verdad? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo dice allí? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hemos leído tu palabra, Rey. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo esta mañana te pido, Dios amado, que tu Espíritu Santo, Dios amado, lleve el control de esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu el que fluya por mis labios. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos instruya, el que nos guíe, el que nos dirija, Señor, en esta mañana. Que pases carbón encendido por mis labios para que tu palabra sea la que fluya, Señor, por mi boca. Que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús.
Abre, Señor, prepara los oídos de mis hermanos, Señor. Prepáralos, Dios, en el nombre de Jesús, para que esta palabra que tú envías en este día, Señor, dé el fruto para la cual tú la envías, Señor, en el día de hoy. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Yo simplemente soy un vaso, Señor, en esta mañana, donde tú depositas, Señor, tu palabra para llevarla a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte para Él. Fíjense, comienza como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Había algo diferente a los días de Noé, a los días que estamos viviendo hoy? Usted dirá, no, esos eran los trogloditas de la antigüedad. ¿Cómo que se llamaba esa comiquita? El que tenía el paro así, cavernícola así, pero tenía un nombre. Había una comiquita que tenía un nombre. ¿Cómo que se llamaba ese hombre que tenía el paro? ¿Cómo? Trucutru. Eso eran los trucutru. El trucutru. El que agarraba a la mujer por los pelos y la arrastraba. Y andaba con el basto así, con el mazo aquí. Los días de Noé no tenían diferencia con los días de hoy. No había diferencia alguna. Nosotros nos hemos creído la historia que nos han enseñado de que el hombre antiguo, bueno, como dice Rubén en su programa, que descendieron del mono y todas estas cosas, ¿verdad? No, hermano, no había ninguna diferencia. Vamos a conocer cómo eran los días de Noé. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6, porque para poder ir entendiendo un poco qué había en los días de Noé, que Jesús dijo, así como en los días de Noé, ¿qué sucedía en los días de Noé? Pues vamos a ver. El verso 5 dice, capítulo 6, 5, y vio Jehová, oiga, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué vio Dios en el hombre en aquel tiempo? Maldad. ¿Hay maldad hoy? ¿Ve usted maldad hoy? ¿Qué más vio Dios en el hombre? Que sus pensamientos eran de continuo al mal. Verso 11 del capítulo 6 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué había en los días de Noé? Corrupción y violencia. ¿Hay hoy corrupción y violencia? ¿O son santos, santos, santos? ¿Ve usted hoy corrupción y violencia? ¿No lo ve? ¿Seguro? Verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No había ninguno que se pudiera llamar inocente. Toda carne se había corrompido. La corrupción había llegado al extremo, a la presencia de Dios. Y esa fue el detonante. Dios se colmó. Y Dios tomó una decisión y dijo, raeré al hombre de la tierra. A toda ave, a toda bestia, me arrepiento de haberlos creado, dijo Dios.
Cuando Dios dijo que se arrepintió de haber creado al hombre, imagínese usted el grado de corrupción que existía. Imagínese usted la maldad, el grado que había llegado la maldad del hombre, que Dios decidió exterminarlo. ¿Hay alguna diferencia entonces con los días de hoy? ¿Qué es lo que usted ve hoy, por lo menos en este país donde estamos viviendo? ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está observando en esta nación? Cuando usted ve a un venezolano que lo que está más pendiente es de robarle lo que usted tiene, que cuando le vende un producto, a él no le importa si el producto está vencido, si está malo, que no funciona, igual se lo vende y no le dice nada, solo por obtener el dinero. ¿Qué cree usted que está pasando en esta nación? Maldad. Maldad. Cuando usted ve a personas que tienen el producto, que lo consiguen a 15 bolívares, por lo menos el caso de las baterías, vamos a hablar del carro. Una batería, el precio son 14.000 bolívares, ¿no? Algo así, 14.500, cuesta una batería. Pero resulta que cuando usted la va a comprar, pues no hay, habiendo. Dicen que no hay, pero la tienen allí para vendérsela a sobreprecio. Pero resulta que no se la venden en bolívares, sino en dólares. ¿Eso cómo se llama? Corrupción. ¿Hay corrupción en este país? Aquí se ha corrompido desde el gato, el perro, el niño, todo. Porque los padres se han encargado de corromper a sus hijos. Porque cuando usted ve a un niño que se aparece en su casa con algo que no es de él, y el padre no le dice nada de dónde lo sacó, sino que se complace en que el niño lo tenga, ¿cómo se llama eso? Corrupción. Y después creemos tener derechos para reclamar cuando nosotros mismos somos los culpables de la situación en la que estamos viviendo. ¿Con qué moral podemos nosotros reclamar algo si fuimos nosotros mismos los que incitamos a que esta situación llegara a donde está? ¿Cómo podemos reclamar algo si nosotros mismos lo permitimos? Y no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque la conciencia te acusa. ¿Qué tú vas a ir a reclamar? ¿Qué puedes reclamar? Entonces la condición de los días de Noé no había ninguna diferencia con los días de hoy. Por eso Jesús decía, así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, antes de que sucediera lo que Dios ya había determinado, ¿qué estaban haciendo la gente? Comiendo, bebiendo, tranquilos, light, como que nada. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque vamos a tomar de ejemplo este país. Porque este es el país que Dios escogió. Porque este país, hermano, es el que Dios está escogiendo para iniciar el juicio a las demás naciones. Aquí usted va a vivir lo que va a suceder muy pronto en el mundo entero. Pero fíjense, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose. O sea, la gente estaba pendiente, era de lo suyo propio. Usted va y ve esas licorerías full. La gente haciendo cola para obtener el licor. Están pasando por una tribulación tremenda, por una situación difícil, pero a la gente no le importa.
Porque como tienen el dinero, como tienen el medio, no le importa al prójimo. Mientras yo tenga al prójimo que se muera de hambre. Yo tengo que ver por lo mío. La maldad del hombre se ha multiplicado. Y usted ve esas licorerías, hermano, colas de gente en carros. Es increíble. No hay conciencia de lo que se está viviendo en esta nación. Y Dios ha venido advirtiendo, así como le decía a Noé: mira, Noé, hazte un arca porque viene un diluvio. Y Noé, ¿tú sabes cuántos años estuvo construyendo esa arca, estimado hermano? 120 años. 120 años duró Noé construyendo esa arca. ¿Y qué cree usted que hacía Noé durante esos 120 años? ¿Perder el tiempo? Mire, y damos gracias a Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, oyó. Porque si no, nosotros no estuviéramos aquí. Noé halló gracia en aquel tiempo. Noé halló gracia. En este tiempo hubo uno que trajo la gracia para que nosotros hoy estuviésemos aquí. Gloria a Dios. Noé halló gracia. Y cuando Dios le dio la orden a Noé, dice la Escritura que Noé le obedeció tal cual como Dios le dijo. Noé no perdió ni un detalle, no perdió ni un minuto. Desde el mismo instante en que Dios le dio la orden, Noé comenzó a trabajar. No esperó que le trajeran el martillo, que le trajeran los clavos, que le trajeran los tornillos. No, comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar, no comenzó a perder el tiempo. Desde el mismo momento que recibió esa orden, Noé comenzó a trabajar. No esperó. Y estuvo 120 años, ¿sabe qué? Diciéndole a aquella generación viene un diluvio. ¿Y qué hacía aquella generación? Se burlaban de Noé. Le llamaban loco. Le escupían. Le maldecían. Pero ¿sabe qué? Aquella generación, según la Escritura, era una generación, entre comillas, que adoraba a Dios. ¿Qué cosa, verdad? Era una generación que invocaba a Dios. Que creían en Dios, mas no le obedecían. Y cuando Dios le dio la orden a Noé, mira, viene el diluvio, viene el desastre, viene el diluvio, dile a todos aquellos. Y viendo Dios que nadie le hizo caso, nadie le creyó, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. Qué difícil es. Cuando ellos creían que podían entrar, ya Dios había cerrado la puerta. No hubo manera de que pudieran entrar al arca, porque Dios mismo ya la había cerrado. No entendieron hasta que cuando comenzaron a ver la lluvia. Claro, usted dirá, bueno, es que sí, en ese tiempo realmente no había llovido jamás. El agua salía como vapor debajo de la tierra. Pero dice que Dios abrió las cataratas de los cielos, fueron abiertas las fuentes de las aguas. Y se derramó aquel palo de agua. ¿Por cuánto tiempo? 40 días, 40 noches. 40 días, 40 noches. Por lo menos por la calle de mi casa, hermano, cae un palo de agua y apenas llueve una hora y eso se pone como el río Orinoco. Tenemos que sacar una chalara, una cosa esa para poder salir. Ese pedacito de la varina. Usted ha pasado por ahí. Cuando llueve una hora y así fuerte, esa calle se pone, hermano, tremenda. Imagínese usted 40 días, 40 noches. ¿Ah? Dice que el agua cubrió toda la tierra, que no quedó montaña alguna.
Hasta el pico más alto fue cubierto por el agua. Y Noé durante ese tiempo les decía, mira, vale, viene un diluvio, viene un diluvio. Viene un palo de agua grande. Pero Noé estaba construyendo el arca con fe. ¿Para quién la estaba construyendo Noé? Para su casa, para su familia. ¿Está usted construyendo el arca para su familia? Para que cuando venga la hora de la prueba usted y su familia entren en esa arca. ¿Lo estamos haciendo? ¿Seguro? Fíjense, seguimos leyendo. Vamos a ver Lucas 21, 26, porque hay una palabra aquí en este libro de Lucas, hermano, que yo dije santo. Fíjense, dice Lucas 21, 26. No, vamos a irnos al 25, vamos a leerlo al 25 y al 26, vamos a leerlo así. Entonces, habrá señales ¿dónde? En el sol. ¿Dónde más? En la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa de ¿qué? Del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y a mí esto, la potencia de los cielos. Yo dije, la potencia de los cielos no es ni el sol, no es la luna. La potencia de los cielos tiene que ser otra cosa. Porque uno inmediatamente, la mente se le vuela para el sol y para la luna. La potencia de los cielos. Pero no, mi hermano. Cuando uno busca, cuando uno investiga, me conseguí con una palabra que se llama atmósfero. ¿Sabe qué es atmósfero? ¿Sabe qué significa atmósfero? La potencia de los cielos. Significa esa palabra. En el griego, atmósfero, se está refiriendo a la potencia de la atmósfera. La atmósfera tiene 5 capas que la protegen. 5 capas. ¿Quiénes estudiaron aquí geografía? ¿Cuántos? Universal. ¿Se acuerda de las capas de la atmósfera? ¿Cuáles son? Ajá. La troposfera, la estratosfera, ¿la qué? La mesósfera, la termósfera y la exósfera, que ya es el espacio exterior. Dice que la potencia de los cielos será conmovida. El siglo pasado, nosotros escuchábamos así, un huracán, y pasaba el tiempo, otro huracán. Y así, eran salteados los desastres naturales que ocurrían. En lo que va de este siglo XXI, han ocurrido desastres naturales prácticamente triplicados lo que ocurrió durante un siglo en lo que va de un siglo. Yo creo que no va cuántos años van de este siglo XXI. 18 años apenas. Y un siglo son 100 años. Y apenas van 18. Y ya se ha triplicado lo que ocurrió en el siglo XX. Los científicos están esperando desastres naturales mucho mayores. Ya los terremotos, anteriormente usted escuchaba, no, de 1, de 2, 3 puntos y pico, 4. Ahorita no. Ahorita la moda es que un terremoto sea de 7 para arriba. Aquí ocurrió uno. ¿A cuánto llegó? 7.3. Y
gente se quedó sorprendida. El mundo entero se quedó con la boca abierta. ¿Cómo es posible que haya ocurrido un terremoto de 7.3 y aquí no se haya caído ni un edificio? Ni siquiera una barraca. ¿Cómo es posible? Ni siquiera esas barracas que hacían con barro se haya caído, que todavía existen. ¿Cómo usted explica eso? La mano de Dios, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Eso fue solo una advertencia de lo que Dios va a hacer en esta nación. Solo fue una advertencia. Mira, te estoy advirtiendo, así como le dijo allá en el tiempo de aquella generación. Viene un diluvio. Apercíbete. Prepárate el arca. Porque viene un diluvio. Voy a raer de la tierra a toda criatura que he creado. Eso se lo decía Noé. Se lo decía Noé. Y entonces la potencia de los cielos, la potencia atmosférica, hermano, va a ser estremecida. Los terremotos que van a ocurrir ahora van a ser mucho mayores que antes. Hace pocos días ocurrió uno en Rusia, ¿no? En Kachanka, de 7.9. Hace unos días atrás. De 7.9. Acá en Oriente, en esta zona de América Latina, Ecuador, en Perú. Y sabe, nosotros decíamos, oye, gracias a Dios que aquí no hay volcán. Eso está por allá por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por Chile. Esa es la zona volcánica, Guatemala, Honduras, El Salvador, esos países. Pues mi hermano, resulta y pasa que aquí también hay un volcán. Lo acaban de descubrir. Hay un volcán aquí en Venezuela y está situado en el estado Bolívar. En el estado Bolívar. Existe un volcán y es grande. Lo que Dios nos viene advirtiendo a los venezolanos es, hermanos, que nos preparemos. Fíjense, Dios dice que habrá señales donde en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes. Este año próximo que estamos ya por comenzar, el 2019, van a ocurrir, yo lo anoté por aquí, 5 eclipses solares. Perdón, 5 eclipses van a ocurrir. Comenzando el año, el 6 de enero, va a haber un eclipse parcial de sol. El 21 de ese mismo mes va a haber un eclipse total de luna. El 2 de julio va a haber un eclipse total de sol. El 16 de julio, uno parcial de luna. Le está diciendo la Biblia que va a haber señales, ¿dónde? En el cielo, el sol y la luna y las estrellas. Y el 26 de diciembre va a haber un eclipse anular. Fíjense lo que Dios nos viene diciendo de las señales que se están dando delante de nuestros propios ojos. Es increíble, hermano, la certeza que esta palabra de Dios tiene. Es increíble. Y nosotros, bien, gracias. Como en los días de Noé, la gente estaba por lo de ellos, por lo suyo. No tengo comida, no tengo bebida, no tengo ropa, no tengo zapatos, me desespero. ¿Qué hago? Miles, millones de venezolanos migrando a otras naciones. Ya van 2 millones y pico según la cuenta que sacaron. 2 millones y pico de venezolanos que están fuera, que se fueron por aquí, por Colombia. Fuera los que se han ido por avión y por otro lado. Pero ya van 2 millones y medio de venezolanos que han salido de esta nación. Muchos se han quedado en el camino.
Muchos han muerto en el trayecto, muchos los han matado en el lugar donde han estado. Hace unos días mataron una familia venezolana, unos jóvenes venezolanos también. El odio, la xenofobia que se ha levantado contra el venezolano en otros países, en otras latitudes. Es parte de lo que Dios nos está enseñando a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque realmente el venezolano jamás valoró su nación. Jamás la valoró. No la tomaba en cuenta, no le importaba. Siempre dejamos que los demás vinieran aquí a hacer lo que le daba la gana, la saquearan, la robaran. Nunca la defendimos. Mientras me daban, yo estaba bien. Que hicieran lo que le diera la gana. Y eso es lo que Dios no acepta. Porque nosotros tenemos que aprender a valorar lo más mínimo que Dios ponga en nuestras manos. Amén. Sea poco o sea mucho. Denle un aplauso al Señor. Fíjense, Joel capítulo 2, ¿quién lo tiene? Voy a ayudar ahí. Joel capítulo 2, el que lo tenga diga amén. Verso 30, ¿dónde está Alexander? No vino por ahí Alexander. Verso 30 y 31, ¿cómo dice? Léalo. Fíjense, y daré prodigios y señales ¿a dónde? En el cielo. ¿El sol se convertirá en qué? Está hablando de eclipses, de las señales que van a ocurrir antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y esas señales, hermanos, las estamos viendo nosotros, esta generación. No hay otra generación, ¿verdad? Como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Apostasía. Era un pueblo que decía amar a Dios, que invocaba a Dios, pero era apóstata. Cuando vino el diluvio, que todos trataron de entrar al arca, no pudieron. Y ahí desapareció, hermano, toda carne. De ahí cayó hasta Matusalén, ahí no lo peló. Desde el papá de Noé para abajo, esa generación pereció en el diluvio. Hasta su propio padre quedó en el diluvio. Tremendo, ¿verdad, hermano? Y usted dice, pero es que Matusalén vivió 900 y pico de años. Bueno, vivió 900 y pico de años, sí. Pero el diluvio ocurrió 1656 años desde cuando Adán fue creado. Ocurrió el diluvio. Y usted dirá, ¿y cuándo ocurrió el diluvio? Pues yo le voy a decir el mes que ocurrió el diluvio, porque está en la Biblia. Ocurrió un 14 de marzo. Ocurrió el diluvio. La Pascua, cuando comienza la temporada seca. Por eso es que usted ve la señal del arco iris en el cielo. Dice, no exterminaré más la tierra con la lluvia. Ahora el arco pondré por pacto. Cada vez que vea el arco me voy a acordar de mi pacto. Hermanos, Dios nos está hablando. En los días de Noé no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Porque la gente andaba preocupada en sus cosas. Querían entrar a su manera al arca. Noé, me avisa cuando estés terminando la puerta para irme para allá. Así como le dicen a usted, mira, viene el rapto de la iglesia. Tienes que prepararte porque la salvación es individual. No, mi hermana, yo me agarro del zapato, yo me agarro ahí del pantalón, yo me voy con usted. No, esto es individual.
es individual, esto no es por grupos. No es el grupo de alabanza, no es el grupo del teatro, no es por grupos, es individual. Cada uno de nosotros tiene que estar preparado. Amén. Aquí desde el niño hasta el más anciano tiene que estar preparado. Porque la salvación es individual. No es por grupo, por iglesia. No, la iglesia Puerta del Cielo. Ay, va a ser Jesús allá a sonar la trompeta. Iglesia Puerta del Cielo. No es así. Es individual. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por la salvación. Y Dios dijo que iba a visitar esta nación. Dios va a visitar este país. Pero ¿sabe cómo lo va a visitar? Yo le voy a decir aquí en el libro de Isaías 29. Dios le va a visitar de dos maneras. En primer lugar, le va a visitar así, miren. Dice, por Jehová, capítulo 29, 6 de Isaías. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos. Yo quiero que usted tome nota de este pasaje. Guárdelo allí, anótelo. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Así Dios va a visitar esta nación. Es la visita que le va a hacer. Con terremotos, con truenos, con gran ruido, con torbellino. Esta nación jamás ha sido visitada por un huracán. Pues viene uno. Hace muchos años no sabemos de lo que es un gran terremoto. De Caracas allá en el 66 fue. 67. Mas nunca hemos sabido de un terremoto de esa magnitud. Ha habido, pero han sido pocos los daños. El de Caracas fue tremendo. Pues vienen terremotos. Dios ha guardado esta nación de huracanes, de tornados, de todos esos desastres naturales. Esta nación jamás, pasan los vientos, pero no son tan fuertes. Y por esa razón Dios nos mandó a ungir los techos, ¿sabe? ¿Usted está ungiendo los techos de su casa? Los que tienen los techos de zinc y de acerolit, ¿lo está ungiendo? Dígale, Señor, no permita que el viento se lleve mi techo. Yo lo cubro con tu roja sangre, lo unjo con tu sangre. Cada columna de su casa, cada pared de su casa, únjala, hermano. Porque la muerte no pasará por ella. Es lo que hicieron los hebreos cuando el Señor les advirtió. Pon el dintel de tu casa, márcalo con sangre y la muerte pasará de largo. Crea en la palabra de Dios, hermano. Dios nos dio una advertencia hace unos meses atrás. Solo fue una advertencia de lo que va a ocurrir pronto en este país. Solo fue una advertencia. Usted no tiene idea, hermano. Usted no se imagina lo que en esta nación va a pasar. Venezuela jamás, Dios la ha guardado, hermano, pero el colmo ha llegado a la presencia de Dios. Y Dios dijo que para poder ser una nueva Venezuela, todo lo viejo tiene que desaparecer. Porque aquí se ha corrompido todo el mundo, hermano. Aún el pueblo del Señor. Son los que mayormente se han corrompido. Porque han caído. Se han hecho igual a los demás, a los impíos. Cuando usted va por allá, por el centro, por cualquier parte, ¿quiénes son la mayoría de los bachaqueros? ¿Quiénes son? Cuando usted va a un bicentenario, un Unicasa, a donde están vendiendo estos productos, ¿quiénes son los primeros que están ahí?
¿Pero para qué? Para revenderlos. ¿Para revenderlos en cuánto? Entonces, ¿usted cree que Dios no está observando? Dice que vio Dios la maldad del hombre. Y vio Dios que la maldad del hombre era... Eso es lo que Dios ha estado observando, hermanos. Entonces Dios, cuando diga, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Dios no es el culpable. Dios es justo. Y Él tiene que hacer justicia. Hay muchos orando, clamando, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, ya llegó el tiempo. Solo que su tiempo no es el nuestro. Nosotros vivimos un tiempo, Dios vive otro. Él es el tiempo, en Él no existe, Él es el espacio, en la eternidad, no hay tiempo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para nosotros, no. Vivimos conforme un calendario. ¿Sí o no? Usted sabe cuándo nació, pero no sabe cuándo Dios lo creó. ¿O sí? Ahí está la diferencia. Dios nos creó primero a su imagen y semejanza. Fue lo primero que hizo, a su imagen y semejanza. Lo creó a usted y a mí. Fíjense, esa es la primera manera que Dios va a visitar esta nación. Pero después dice el Señor, esta nación, en el capítulo 62 de ese mismo libro de Isaías, dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibah y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Todo ese proceso por el cual Dios va a hacer pasar esta nación va a tener, hermano, una recompensa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déselo más fuerte. Yo creo que eso merece un aplauso más fuerte. Gloria a Dios. Fíjense, Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. De repente, esto es algo que va a suceder de repente, pero Dios viene anunciando lo que va a suceder, pero va a suceder de repente. Ya a nosotros se nos olvidó lo que sucedió hace unos meses. Aquí trajimos a los amigos de Defensa Civil, de Protección Civil, hicimos un simulacro, y a la gente ya eso le pasó por los altos, ya se les olvidó, ya no va a pasar nada. Oh, ya Dios, no, hermano. Dios no se olvida. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él dijo lo que va a pasar. Y entonces debemos estar preparados. ¿Cuánto tienen en su casa la mochilita preparada? Sea sincero. ¿Cuántos la tienen preparada? ¿Tiene usted ahí alcohol, algunas medicinas de las más necesarias? Gasita, algodoncito, hisopo, tiene su linterna, tiene sus cositas allí, el agua, el pitico, la navajita. ¿Tiene todo eso preparado? ¿Tiene la mochila preparada? Eso no va a ser para que usted lo use, eso es para que usted ayude a aquellos que lo van a necesitar. Amén. Porque si usted ungió su casa,
Si usted ungió su techo, ungió las paredes, ungió las columnas y todo aquello, pues usted va a ser uno de esos que va a ir a rescatar, a salvar, a ayudar a aquellos que lo van a necesitar. Amén. Para eso Dios nos está previniendo. Dice Mateo 24:32. Dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera aprended la parábola. ¿Cuál es la higuera? ¿Cuál es la higuera de Dios? La nación de Israel. Dice, debemos aprender la parábola de Israel. Cuando su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es el verano? Lo que le estaba hablando ahorita, el mes de Aviv, el mes de Nisan, el primer mes del año. Comienza el verano, la estación seca. ¿Ok? Entonces, debemos aprender la parábola de la higuera. Cuando veamos todas estas cosas, verán. ¿Verdad? De cierto nos digo, dice el 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, ¿a cuál generación se refiere allí? ¿También? ¿A cuál generación? Israel había sido esparcida por el mundo. No existía como nación. Pero el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas hizo una resolución. Firmaron una resolución. Y la nación de Israel volvió a formarse como nación. De allí que el libro de Isaías 66 dijera, ¿nacerá una nación en un día? ¿Podrá una nación nacer en un día? Decía el profeta Isaías allá, hace miles de años. Ya estaba profetizando lo que iba a suceder con Israel. Israel iba a volver a ser nación. Y la generación a la que se refiere Jesús, a esa generación que nació ese 14 de mayo del 48 hasta hoy día. Esa generación hoy día tiene 70 años. Y dice que no pasará esta generación, dice, está diciendo la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. No pasará. Lo máximo que dura un hombre hoy en día son 80 años. El más robusto, dice la Escritura, 80 años. Hay unos que tienen regalía, ya van por 80 y pico. Pero el más robusto, dice la Biblia, son 80. El más fuerte. Hasta 80 años. Y la Biblia dice que no va a pasar esta generación. Hermano, miren los tiempos que estamos viviendo. No va a pasar esta generación. El niño que nació ese 14 de mayo del 48, hoy en día tiene 70 años. Hoy tiene 70 años. Cuando el Señor le dio a Daniel, por el arcángel Gabriel, la palabra dice, 70 semanas están destinadas para tu ciudad, para tu pueblo. Semanas de años. Y hay una semana que aún no se ha cumplido. Falta una semana por cumplir. Y esa semana es directamente con la nación de Israel. Ya la iglesia no debe estar aquí. Ya la iglesia debe haber sido levantada. Y esa semana que falta de 7 días, de 7 años, esa es la semana que falta donde Dios va a tratar directamente con la nación de Israel. Ya la iglesia no está presente. Ya la iglesia no va a estar. Nosotros tenemos en el calendario gregoriano 2018 años. Y el hombre habla de millones de años de la creación del mundo, de que la epalozoica, la mesozoica y toda esta serie de cosas que él inventó. Pero Dios, hermano, tiene un reloj. Y el reloj de Dios
Va corriendo, no se ha detenido. Dios es perfecto en todo lo que hace. Las profecías se han cumplido exactamente en el tiempo en que Dios dijo que se iban a cumplir. No ha fallado ninguna. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos interesarnos en conocer el calendario bíblico, el calendario de Dios. Porque Dios se maneja es por su palabra, no por la que nosotros creemos. Dios no se quita de aquí. Y Él tiene estipulado meses e inclusive fiestas para sus profecías. Y cuando usted comienza a ver las cosas, usted se queda sorprendido de las cosas que usted se consigue. Como el mes de marzo, abril, hermano, es un mes profético tremendo, porque ese es el primer mes del año. Es cuando la nación de Israel salió de Egipto y Dios la llevó al desierto y le dijo: aquí me vas a hacer estas fiestas. El primer mes del año para Dios es marzo. Para nosotros es enero, comienza ahora. Pero para Dios es marzo. Porque el calendario de Dios es lunar, el de nosotros es solar. Entonces Dios trabaja diferente a nosotros. La luna tiene 29 días y medio. Son 360 días. Eso hay que echar lápiz y sumar. Después nos vamos a ocupar de eso, pero no ahorita. Y usted se va a quedar sorprendido de eso. Sí, porque aquí mismo usted va sumando y usted mismo se va a dar cuenta. No es que yo lo estoy inventando, no, aquí está, usted va a sumar. Y va a sumar y va a sumar y usted va a saber cuánto tiempo ha pasado para Dios hasta hoy. ¿Sabe qué año estamos viviendo hoy, según Dios? 5.999 años. Según Dios. 5.999 años. 70 semanas están destinadas, le dijo el arcángel a Daniel. En 6 días Dios hizo la creación. Al 7º día, ¿qué hizo? Descansó. ¿Cuándo se cumple los 6.000 años para Dios? El próximo año. El 14 de marzo del 2019 para nosotros. En esa fecha se van a estar cumpliendo los 6.000 años para el Señor. Los 6 días. Y Dios dice que no va a pasar esta generación antes que todo esto acontezca. O sea, mi estimado hermano, fíjense lo que va a ocurrir el 6 de enero. Va a haber un eclipse parcial de sol. Las señales van a estar apareciendo. El 21 del mismo mes va a haber uno total. O sea, Dios está diciendo, y es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. Si no quieres que te obliguen a ponerte la marquita esa, prepárate el arca, porque es el tiempo. En cualquier momento, hermano, en lo que se cumplan esos 6.000 años de ahí para allá, puede sonar la trompeta en cualquier instante. En cualquier instante. Lo demás es regalía. Pero Dios es perfecto y su tiempo es justo. Es así. Él es. Para Él nada hay imposible. Entonces debemos andar, hermanos, con sumo cuidado en estos días. Debemos guardarnos y mantenernos en la sana doctrina. No debemos dejarnos confundir la cabeza con falsas enseñanzas y falsas doctrinas que andan por ahí. No andemos buscándole las 5 patas al gato. Manténgase en la sana doctrina, así como le decía Pablo. Como creíste, así permanece. No te pongas a volverte loco. Permanece. ¿Con quién creyó usted?
¿Con qué Biblia aprendió usted? Pues así permanezca, hermano. Porque en los postreros días, dice la Escritura, iban a venir hombres engañadores, blasfemos, intemperantes, que creyendo decir la verdad, iban a engañar a muchos. Y la gente se le iba a ir detrás. Tenga cuidado, hermano, porque Satanás conoce la Biblia más que usted. A lo mejor usted ni la lee. Pero Satanás sí. ¿Con qué tentó a Jesús? Con la palabra. ¿Y dónde la sacó? De internet. Oh, ¿él la conoce? ¿Dónde vivía él? Pues allá. Vivía con la palabra. Fue echado por desobediente. Se rebeló. Pero él conoce la palabra. ¿Y cómo cree usted que le va a engañar a usted? ¿Cómo cree usted que Satanás le va a meter engaño? ¿Por qué cree usted que hay tantas falsas doctrinas hoy en día? ¿Por qué cree usted que existen tantas sectas, tantas religiones hoy en día? ¿Qué dice la Escritura? Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. El mismo Jesús decía, mira, el que venga a predicar un evangelio diferente, no lo creas. Vendrán muchos Cristos, mas no le creáis. Todas esas señales íbamos a ver en este tiempo. ¿Y lo estamos viendo o no? Cuando usted ve en enlace la cantidad de falsa doctrina que enseñan ahí, y mucha gente, yo me congrego con enlace. Hermano, tenga cuidado de lo que está oyendo. Hay mucha falsa enseñanza hoy día. Como decía, lobos rapaces. Lobos rapaces, tengamos cuidado, guardémonos, mantengámonos en la sana doctrina. Dígale al Señor, Señor, no permitas que mi oído oiga corrupción. Porque la fe entra es por aquí, por el oír. La fe entra es por el oír. Tengamos cuidado, guardémonos, hermano. Guardémonos. Cuando Dios confundió las lenguas, ¿qué estaba haciendo el hombre? Estaba construyendo la torre de Babel. Porque quería alcanzar el cielo. Y Dios tuvo que descender y allí los confundió. Pero algo que me llamó la curiosidad es, wow, el diablo qué astuto es, hermano. Mire, esto yo me lo puse a analizar, hermano, de verdad. Me estaba clavando la cabeza. Y yo dije, wow, ¿verdad que el diablo es bien astuto, vale? Y uno no se da cuenta tan subliminalmente, tan sutilmente que viene a tratar de confundirte, a tratar de engañarte. ¿Sabe qué significa Babel? Confusión. Babel significa confusión. Y yo dije, wow, Señor, algo me abrió aquí. ¿Sabe lo que está usando Satanás, hermano, para confundirlo a usted? La palabra. Y usted dirá, ¿cómo? Pastor, ¿cómo que me va a confundir con la palabra? Si esa es la palabra de Dios, sí, es la palabra de Dios. Pero vea las nuevas versiones que han sacado últimamente y llévela a la palabra de Dios. Si usted se descuida, mi hermano, el diablo lo saca con la misma palabra. Parece ángel de luz. Y si no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No te maravilles. Con la misma palabra, hoy hay gente condenada en millones y millones de personas en iglesias en el mundo entero. Conversiones de Biblias que han querido modernizar la palabra de Dios.
que le han quitado, que le han añadido. No, porque esto no es así. Porque esto es lo que quiere decir aquí. Hermano, tenga cuidado. No se deje manipular la mente. Porque a eso mismo, como trataron allá en Babilonia, la confusión, eso es lo que está haciendo el enemigo en estos días. Y usted va a una iglesia y el pastor está leyendo la versión Reina Valera del 60 por aquí. Y tiene una por allá, la nueva versión internacional. Y tiene otro por aquí, la Peshita. Y tiene otro por allá, la textual. Y tiene otro por aquí, la Biblia del oso. Y tiene otro por aquí, la Peshat. Tantas versiones, hermano. Y unas le quitan cosas, otras le añaden cosas. Y entonces cuando el pastor está aquí leyendo, pero ya va, pastor, aquí no me aparece eso. Le han borrado el texto completo. Le han eliminado el texto completo. Otras le han añadido, como la católica, que tiene libros de más. Pero hermanos, tengamos cuidado. Son las señales que estamos viendo en estos tiempos. Por eso es que usted ve que hay mucha confusión dentro de las mismas iglesias. Hay hermanos que dicen, ya va, ¿qué es lo que quiere decir? No entiendo. Porque es que yo escuché al pastor tal decirme esto, y el pastor este me dice esto, y el otro me dice aquello, y el otro me dice lo otro. Y por fin, ¿cuál es la verdad? Por eso es que le estoy diciendo, hermano, que la salvación es individual. Porque la palabra de Dios viene es por revelación. Que Dios le revele a usted. Amén. A usted mismo. Esto es individual. Esto no es de grupal. Es individual. Aquí nadie tiene la verdad. La verdad viene de arriba. ¿Ok? Él le va a revelar la verdad a usted. Así como le llevó a Juan a aquella isla de Patmos a revelarle lo que iba a suceder en el futuro en Apocalipsis. Así mismo Dios es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Entonces, oímos, creemos que Dios, bueno, estamos en la era moderna y Dios, bueno, tiene que adaptarse a nuestro tiempo. Dios tiene que saber que hay un nuevo vocabulario, ¿verdad? Hay una nueva manera de estudiar la palabra, de interpretarla. No, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios sigue siendo Dios. Él nos dejó la palabra por su revelación y por eso dice, me escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. Y el que cree en mí, como dice la escritura, eso lo dice. El que cree en mí, como dice la escritura, no como dice fulano, sultano, es como dice la escritura. Y yo lo que estoy hablando a ustedes es lo que dice la escritura, no es lo que yo me imagino o porque lo dijo el teólogo tal o fulano de tal, no, es por lo que está aquí en la escritura. Y hermano, usted tiene que mantener esa posición. Si el teólogo, el fulano, el que le dijo, lo dijo, no lo dijo, a usted eso no le importa. Que sea Dios el que se lo revele. Amén. Por eso aquí enseñamos a la gente a escudriñar la escritura. ¿Cuántos tienen Biblias aquí? El que no tiene, pronto tendrá. Amén. Pero es necesario, hermano. Es necesario. Porque, ¿cómo usted va a defender lo que no conoce? ¿Cómo usted puede defender algo que no conoce? Y tenemos que defender el Evangelio. Porque el enemigo nos lleva una ventaja. Nos lleva una morena larga. Porque la iglesia se ha dormido, está en el tiempo de la apostasía. Estamos viviendo ese tiempo y el enemigo lo ha aprovechado al máximo. Como la iglesia está dormida, el enemigo ha tomado ventaja enorme.
y ha confundido a muchas personas. Porque la gente anda buscando, como le decía Pablo a Timoteo, mira, cuídate Timoteo, de los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, diciendo yo tengo la verdad, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo soy el que sé. Tenga cuidado, cuídate, le decía Pablo a Timoteo, cuídate Timoteo de eso. Ten cuidado, no te dejes engañar, no te dejes mover. Y esas son las señales, hermanos, que estamos viendo. Hoy en día, ¿qué hay? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay dentro de las iglesias? Guerras, terrorismo, odio, eso lo vemos día a día. Cuando usted prende el televisor, la primera noticia que se consigue, Irán, Irak, Siria, bueno, todos esos países en guerra. Y por aquí no estamos muy lejos de ella. Pero hoy estamos en guerra. Hay naciones que no han tenido paz nunca, han vivido en guerra toda su vida de su existencia. Israel es una de ellas. Esa gente no ha tenido paz jamás. Pero ¿sabe qué? En estos días usted tiene que estar atento a esto. Hay un príncipe de Arabia Saudita. Se llama Salman bin no sé qué cosa. El tipo tiene un nombre larguísimo. Es un joven. Tiene como 32, 33 años. Es un tipo joven. Los estudiosos dicen que tiene el perfil del anticristo. Y este joven, usted sabe que los árabes y los israelitas no se llevan. Nada. Pero ¿sabe qué dijo este joven? Tenemos que aceptar a los israelitas. Tenemos que ser amigos de ellos. Tenemos que amarlos como nos amamos nosotros. Póngale cuidado a esa señal, ¿oyó? Esa es una señal muy peligrosa. Porque así va a venir con paz y seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Destrucción repentina. El mundo, hermanos, se está moviendo. El mundo se está llevando. Usted ha oído hablar de la nueva era, ¿verdad? La nueva era. ¿No ha oído hablar de eso, de la nueva era? ¿Qué es la nueva era? Bueno, la nueva era es que no importa la religión que tú practiques, el Dios es el mismo, todos tomamos el mismo Dios, y bueno, aquí el ecumenismo y tal y qué sé yo, y punto. ¿Verdad? Las religiones, vamos a poner, eso lo querían hacer aquí. Mezclar todas las religiones en una sola. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque el Dios al que nosotros le servimos no es el mismo Dios al que yo le sirvo. El Dios al que nosotros le servimos es un Dios real. Está vivo, no está muerto. Es el Dios creador. Es diferente. Es un Dios que habla, que te dice las cosas, que te advierte. Y es lo que nos está haciendo hoy, nos está advirtiendo. Hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Lo estábamos viendo en los videos. Ya empresas, gobiernos están comenzando a instalarle el microchip a los habitantes. No es que va a pasar, ya está pasando, hermano, usted lo acaba de ver ahí. Está pasando en muchas partes, en Brasil, en Colombia, en todas partes. Hay gente que se han dejado poner ese microchip. Porque es que se lo van a presentar así, qué maravilloso, qué lindo, qué bueno, qué chévere, que ya no tengo que hacer cola en el banco para retirar los 1000 bolos esos que me dan. No tengo que hacer la cola para la caja del CLA, no tengo que hacer la cola para esto, ni para la mantequilla, ni para el pan, ni para nada. Eso es una maravilla. Y así bobamente nos dejamos poner el microchip. Y si se lo deja poner, hermano, ya va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. La única manera de que usted sea salvo en la gran tribulación es que se deje cortar la cabeza, así como lo pasaron en la película.
que se deje cortar la cabeza con las guillotinas. Y quiero decirle algo, ya países como México, en Estados Unidos, en Alemania, en España, tienen preparados esos campamentos, así como los nazis lo tenían, ¿se acuerdan? Los campamentos donde llevaban a los soldados, a los presos, a los judíos. Asimismo ya esos campamentos están preparados en el mundo entero, hermanos. Cristo viene, hermano. El día y la hora no lo sabemos, pero podemos especular un poco, porque las señales están dadas. Pudiéramos ponerle fecha, pudiéramos ponerle días, pero sería mentir. Pero según la Escritura, cuando los discípulos dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas señales, ¿qué le respondió Jesús? ¿Ah? Si vosotros la sabéis, me la van a preguntar a mí. Vosotros saben las señales. Si tú las sabes, lo que tienes es que estar preparado. Nada más que eso. Así te vas a evitar todo ese inconveniente, todo ese problema que viene. Fíjense, en California, en Estados Unidos, es uno de los estados más corruptos del mundo. Es como la Sodoma y Gomorra del mundo, California. Así lo han catalogado, California. Aún Israel. En Israel, hermano, hay, creo que un porcentaje muy alto de lesbianismo y de homosexual. En Israel. En el propio Israel. Imagínense usted a dónde está llegando la maldad del hombre. Ya Dios, hermano, no soporta. Y por esa razón Dios tiene que actuar, tiene que hacer algo. Pero cuando Dios comience a actuar, usted no comience a quejarse. Si usted está preparado, usted no le va a dar tiempo de quejarse. Usted lo que le va a decir es gloria a Dios, aleluya. Porque ya Dios se lo había advertido. Y Dios advierte para que estemos preparados, para que sepamos, para que nos encuentre preparados. Mira, va a venir el terremoto, va a venir esto, va a venir aquello. Prepárate, alístate, percíbete. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Yo te voy a llevar y te voy a alimentar. Así como hacía con Elías. Elías dentro de la cueva, Dios le enviaba cuervos y le alimentaban. Asimismo Dios va a hacer con ese remanente, con ese pueblo que cree lo que el Señor ha venido hablando durante todo este tiempo. Porque Dios no lo viene hablando de hoy, hermano. Dios lo viene hablando desde hace mucho tiempo. Ya desde el año 80 o antes, creo. Dios venía hablando de lo que iba a pasar en esta nación. Enviaba profetas y profetas y profetas. Yo estuve en una reunión allá en Caracas, donde había profetas, y eso fue en la iglesia en Manuel, en Caracas. Y en uno de esos profetas estaba Botello, creo que se llamaba el profeta, Botello. Y aquel hombre dio una profecía en aquel tiempo, y estoy hablando, ya tenemos 22 años, todavía estábamos pichoncitos, estábamos en la iglesia. Y aquel hombre dio una profecía sobre esta nación. Y esa profecía se cumplió. Pero falta parte de esa profecía que aún en esta nación no se ha cumplido. Y es lo que han venido hablando los profetas de hoy. Están rebobinando aquellas profecías que se les había dado a aquellos profetas de aquel entonces. Y las han traído otra vez a la iglesia del Señor para que se acuerde, que se aperciba de lo que va a venir sobre esta nación. Estimado hermano, cosas difíciles vienen sobre esta nación. Vienen los terremotos, los desastres naturales. Estoy hablando de Venezuela. Eso va a pasar en el mundo entero, pero vamos a enfocarnos aquí. ¿Ok? Viene una invasión, hermano. Viene una guerra. Y usted y yo
tenemos que estar apercibidos. Órele al Señor por su casa, que la haga invisible a los ojos del enemigo. Aquí el vandalismo, hermano, se ha desatado tremendamente. Hace unos días, el día martes fue, el jueves, cuando salimos de la película, atracaron ahí, en las 2 casas aquí creo fueron, no sé si los jóvenes estarán acá, las amarraron y les robaron las cosas. Aquí mismo, el día jueves, 2 casas. Debemos, hermanos, creer en lo que Dios nos advierte. Y Dios no nos advierte porque Dios es malo, no, hermanos, Dios nos advierte porque nos ama. Porque el Padre que ama advierte y disciplina. Si Dios nos amara, bueno, no nos dijera nada y nosotros recibiremos todo el castigo y punto y ya. Pero como nos ama, nos quiere evitar ese castigo. Y dice, mira, yo quiero que tú estés preparado, no te vayas a sorprender de lo que vas a ver. Tienes que estar preparado, guardado en su presencia, en el Señor. Comunicándote con el Señor. Señor, fíjense, eso en Japón. Eso fue en el terremoto en Japón, cuando el tsunami. Pero hay hermanos y hermanas que han tenido visiones, que han tenido sueños, revelaciones de parte de Dios. Yo he sido uno de esos. Como dice en el libro Joel, en los postreros tiempos daré visiones, sueños a ancianos, a niños, a jóvenes. ¿Quién aquí ha tenido visión y sueño sobre un terremoto, sobre un maremoto, sobre una ola, sobre un tornado? ¿Quién ha tenido aquí? Levanten las manos los que han tenido ese sueño. Mira, unos cuantos han tenido eso. Aún inconversos lo han tenido. Inconversos. Aquí ha venido gente inconversa que no tienen a Cristo, que no tienen conocimiento de la palabra. Decir la pastora, yo tuve este sueño y yo vi que la cosa era tan real. Porque Dios nos está advirtiendo lo que viene. Usted jamás ha vivido y a esta generación le va a tocar pasar por lo que nunca en la vida ha pasado esta nación. Así que generación, prepárese. Apercíbase. El que Dios va a sacar, Dios lo va a sacar. Pero el que Dios va a dejar aquí, Dios lo va a dejar aquí, pero lo va a guardar. Lo va a hacer invisible. Amén. Decía persecución de la iglesia, la apostasía, el egoísmo, la soberbia, las enfermedades, los virus. Todas esas cosas, hermanos, están en este libro. No son cosas que uno inventa, están ahí. Y todo eso dice la Escritura que iba a pasar antes de que el Señor venga por su iglesia. Y que una de las señales iba a ser esa, Israel, la nación de Israel. La nación de Israel. Ese tornado que usted ve ahí, yo lo vi en una visión. Estaba yo parado por allí, iba caminando, por cierto, por la... ¿Cómo se llama? La avenida Aeropuerto ahí, el pedacito ese que está en la calle La Pista, por ahí, el Canaima, por ahí. Ahí antes existía una casita ahí, en una esquina. Había una casita ahí. Pero la casita que yo vi en la visión era de barro. Y cuando yo veo el tornado que viene, yo agarro a Fiorella y la casita era de barro. Y nos metemos dentro de esa casita de barro. Andaban otras hermanas más. Fiorella y como 2, 3 hermanas más. Y nos metimos, y otro hermano, y nos metimos dentro de esa casita de barro y el tornado venía de frente, hermano, arrasando con todo. Y el tornado ha pasado por allí y la casita ni se movió. Cuando nosotros salimos de la casita, aquello era un desastre. Dios nos había guardado en esa casita de barro. Tremendo. Yo no sé si usted lo ha tenido también. Hubo un hermano que también tuvo esa revelación de ese tornado. Ya yo lo he tenido 2 veces con un tornado. El maremoto, la ola, el tsunami también lo he tenido. Una ola gigantesca. Estábamos en la playa, creo que era Playa Colorada, Arapito, no me recuerdo qué playa era. Y estábamos ahí en la orilla. Había niños, habían unos hermanos. Estábamos como divirtiéndonos, estábamos así. Y de repente veo que el mar se retiró.
Y en lo que yo veo que el mar se retira y la arena se agrieta, yo agarro a las hermanas y le digamos, corre que viene tempestad. Y empezamos a agarrar ese poco de niños, a correr y a subir una colina, hermano, a subir una colina, a correr en una colina. Y llegamos a la colina y dentro de la colina estaba una casita allá arriba. Y dentro de la casita estaban unas hermanas cocinando, preparando las arepas y la cosa. Y estaba la pastora, por supuesto. Y nos metimos allí. Y cuando vino aquella ola, hermano, acabó con todo, pero no llegó a la casita. No llegó, no la tocó. Dios nos guardó. Eso es lo que Dios quiere decirnos, hermano. Viene la hora de la prueba para este país, pero Dios te va a guardar. Dios te va a guardar, tienes que creerlo. Dios te va a guardar. Tú vas a ser esa antorcha, esa lámpara que vas a llevar la verdad, la predicación del evangelio a todo venezolano, a toda venezolana que sobreviva a esa situación. Tú vas a hacer eso. Y por eso dice Dios que después que pase todo eso, Dios va a volver ya no a visitarla, sino a morar en ella. Ya no va a ser de visita. Ya Dios viene a morar en esta nación, porque esta nación no va a ser la misma, hermano. De esta nación van a salir ese último avivamiento de jóvenes, de mujeres, de niños, de ancianos que van a llevar el evangelio, porque el mundo entero se va a quedar sorprendido que cómo es posible que ustedes los venezolanos hayan sobrevivido a esa catástrofe. Explíquenos cómo es que salieron de ahí, qué fue lo que sucedió. Y usted va a hablar allí de las glorias y las maravillas que Dios hizo en su vida. Dios lo va a llevar, Dios lo va a sacar, lo va a dirigir al mundo entero. Y ese es el último avivamiento que va a ocurrir en el mundo. Y esta es la nación que Dios escogió, hermanos, para eso. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la iglesia del Señor será levantada. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted lo entendió, hermano? ¿Lo entendió? Dios simplemente nos lo dice no para que tengamos miedo, para tener temor, no. Es para que estemos alertas y preparados, que estemos apercibidos. Amén. Apercibidos, que no nos agarre de sorpresa. ¿A qué hora será? Mira, muchos hermanos han tenido que es en la madrugada, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Puede ser de madrugada, porque es de repente. Hermanos que han tenido muchas visiones, una de cascos azules, otras de no sé qué, bueno, cantidades de visiones y sueños. Pero debemos estar preparados, hermano. Amén. Debemos estar preparados. Lo que va a suceder en este país es porque Dios así lo ha decidido y lo ha permitido. Y va a ser para sanar esta nación. Amén. Porque nada manchado y arrugado entrará al reino de los cielos. Amén. Para que usted pueda obtener la caja del CLA, para que pueda obtener el pernilcito, esas bolsitas. ¿Qué haría usted? Bueno, eso lo dice muy fácil ahí, ¿verdad? Y fíjese, era un impío. Que me quiten la cabeza si quiere. Pero así de fácil no es, hermano. Después que la gente se vea confrontada con la realidad y la verdad, muchos van a sucumbir. Muchos van a desmayar en ese momento. Por eso nosotros debemos habitar seguros en Cristo.